Amigas, amigos, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sección de Consumo TIC de El Dato Mata el Relato. En esta ocasión tenemos como invitado a Jesús Romo, consultor y analista de Telconomía. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el dato que tienes hoy relevante para nuestra plática? Hola, ¿qué tal, Enrique? Pues mucho gusto estar aquí de vuelta. Y bueno, pues ahora que mencionabas lo del el dato contra el relato, yo te diría que son dos datos. Y es uno, que es el 7%, que es el aumento a las cuotas de derechos para las bandas de 800 y 850 MHz, que se votó el dictamen ahora. Y también te diría que es 4%, que ese es un dato importante porque eso es lo que se va a recaudar menos por espectro el año que entra, considerando que se van a devolver algunos bloques de espectro. Yo te diría que esos dos son datos buenos Vamos a para la plática. empezar con esos datos, si me lo permites, Jesús. Pues mira, de ver así, después de una intensa semana de diálogo y de discusión con el Poder Legislativo, ¿cuál es tu evaluación, Jesús? ¿Cómo crees que quedó esto? Algunos dicen que se ganó, otros dicen que se perdió, otros dicen estamos igual. Pero ¿cuál es tu evaluación, Jesús? Pues mira, primero un poco de sorpresa, porque creo que tú la conversación pasada me habías hecho la pregunta de si crees que iba a haber alguna modificación en el sentido de moderar lo que se iba a estipular como las cuotas por el uso del espectro en la siguiente Ley Federal de Derechos. Yo era un poco más escéptico. Veo que se consigue reducir en las dos bandas en las que se habían propuesto incrementos de más del 50% en términos nominales y más del 48% en términos reales. Pero creo que aquí, como quiera, estamos hablando de un aumento, ¿verdad? Hay dos autores, Cass Sunstein y Richard Thaler, que es un premio Nobel ahí de economía, que ellos hablan mucho de la economía del comportamiento, o bueno, el comportamiento a la hora de poner a prueba la teoría económica. Y ellos mencionan que, por ejemplo, una táctica interesante en negociadores, sobre todo en el ámbito legal, Cass Sunstein es un académico legal, mencionan que a veces una de las tácticas es poner una cifra muy alta y luego negociar a la baja, y el que está en la otra parte del trato está agradecido de pagar la mitad, ¿verdad? En este caso, no digo que ese sea el enfoque de los operadores, pero en cuanto a la gente que tenemos el privilegio de dar nuestra opinión, pues sí, no quitar el dedo del renglón, de que como quiera se negoció, o bueno, se aprobó o se votó más bien en este dictamen por un aumento. No hay que perder de menos magnitud, ¿verdad? Obviamente eso hace hará un poco más manejable la situación para los que tienen que pagar estas cuotas, pero seguimos bueno, se consiguió un aumento y aparte seguimos con la estructura de pagos por el espectro que llevamos tiempo diciendo en esta industria que puede generar problemas para desarrollar inversiones a futuro en servicios móviles. Sí, ciertamente, Jesús, incluso cuando Consumo TIC platicaba con alguno de los legisladores, eh, hubo un desconcierto muy fuerte porque no, nos respondían, ¿qué quiere? ¿Que hablemos de la disminución o que hablemos del incremento? Y decíamos, ¿qué pasó aquí? Y ciertamente es esta fórmula, ¿no? Como tú dices, dentro del incremento que en promedio las bandas de 800, 850 iban a sufrir un incremento de casi 60%, si no mal recuerdo, así remarcaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues finalmente se tiene un aumento de menos de 57, 56 puntos porcentuales menos de lo que se había previsto originalmente. Y en ese sentido, bueno, pues creo que sí, ciertamente hay algo que ganar, hubo algo positivo. ¿Tú crees que otra de las cosas que yo sí también me gustaría evaluar, se oyeron las voces de la industria? ¿Valió la pena? En esta ocasión yo siento que los legisladores prestaron oídos a los estudios, a todas y cada una de las apreciaciones que virtió la industria para manifestar su postura respecto a esta intención de elevar los precios del espectro. Yo creo que puede que haya habido un efecto de consenso, ¿verdad? De varias voces a lo largo de esta industria coincidieron, ¿no? De esto es un aumento muy grande, los derechos no estás hablando de un elemento menor, estamos hablando del componente principal de lo que cuesta una licencia de espectro.
en México, pero yo creo que fue, en este caso, creo que fue encontrar un punto de compromiso, más que se haya escuchado a la industria, ¿no? Porque en la industria, obviamente, las empresas tienen su manera de representar y promover sus opiniones con respecto a estos temas, pero también, digamos, hay una esfera de analistas o incluso yo diría comentaristas, que estaban señalando lo mismo. Pero yo creo que todavía no estamos en el punto donde se está siendo muy receptivo o completamente receptivo, y no nada más con la industria, yo te diría también con el regulador, que eso para mí es importante. El regulador está haciendo un trabajo muy importante en generar conocimiento. Digamos, se tiene un estudio de ellos, del estudio del costo de las bandas IMT, y hace una comparación internacional, está en el sitio. Entonces, hace la tarea de generar conocimiento. Número dos, también hace la tarea de recomendar, bueno, parte de su labor, de su mandato, recomendar al gobierno federal cómo valorar este espectro. Y así manda también una comunicación, ¿verdad?, al Congreso con respecto a la propuesta de Hacienda. Entonces, yo creo que no hay que verlo nada más como una cuestión de se está haciendo lobby por parte de la empresa o gente que puede tener un interés en la industria de telecomunicaciones. Vemos que el propio regulador es muy activo en decir, esta estructura de pagos por el espectro conlleva ciertos riesgos, riesgos competitivos sobre todo, en la parte de infraestructura, de desarrollo. Entonces, es más bien una dinámica, o es un tema más bien sectorial, que se ataca desde diferentes lados, pero que llevamos ya meses, y digo, este año tal vez fue más visible, pero llevamos un tiempo donde se está buscando alternativas. El IFT, ¿verdad?, también ha metido alternativas, ha sugerido que no todo ese pago sea, digamos, en moneda, que se pueda hacer, comprobar con infraestructura, con pagos, bueno, con inversiones en cobertura, modernización de infraestructura, etcétera. Entonces, creemos que todavía no permea mucho este mensaje hasta que no se tenga un cambio estructural en el pago de estos derechos, pues no podemos hablar todavía de que ha penetrado, ¿no?, estas ideas. Jesús, a modo de que uno de nuestros lectores se entere con mayor precisión, tal como quedó la propuesta, ¿nos podrías dar un pequeño recorrido de cuáles fueron ahora? Porque yo, por ejemplo, pensé que en un principio que el costo de los derechos del espectro iban a tener un aumento de solo 3.5%, pero tú nos acabas de dar precisamente el dato mata relato, la cifra que me parece que es la precisa, ¿no? El incremento real que van a tener a partir del 2021 el pago de ciertas bandas, las de 800, ¿no? Y también por ahí un dato importante que creo que es meter a la caja de la ley de derechos a bandas importantísimas para el desarrollo de redes de quinta generación, ¿no? ¿Nos podrías dar con mayor precisión precisamente cómo queda esto que es, digamos, no es lo más acabado? Ahora falta el segundo camino por recorrer. Se va a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, en donde veremos ahí qué pasa. Pero antes de eso, de platicar esa parte, dinos por favor cómo quedó acabada esta propuesta de los diputados que mandan al Senado. Mira, lo importante aquí es el eje de la discusión, o el eje de esta, digamos, la controversia sobre la propuesta de ley federal de derechos era precisamente que dos grupos de bandas o dos tipos de bandas, 800 MHz y 850 MHz, que para el público, como referencia, la banda de 850 MHz es de las primeras que se asignó en México hace ya más de 2 décadas, hace muchísimo tiempo. Y la de 800 MHz, lo que dicen 800, 850, a ser lo mismo, no es lo mismo. Era una banda que se destinaba, que usabas en México para servicios como trunking, y el concesionario de esa banda es AT&T. La banda de 850 MHz en 2021 van a seguir teniendo concesiones Telcel, Telefónica y AT&T. Telefónica es el que regresa espectro, pero todavía tiene una fracción de la banda de 850 MHz. Entonces, bueno, AT&T, la banda de 800 era el que iba a pagar esas cuotas incrementadas por la banda X-Trunking, que ahora es para servicios, bueno, banda ancha móvil, servicios móviles que puedes conseguir en cualquier paquete. Y la banda 850 MHz pues van a pagar Telcel, van a pagar Telefónica y van a pagar AT&T ese aumento. Ahora,
los lectores también tienen que conocer que no todo el espectro es lo mismo, ¿verdad? Las bandas de 850 MHz, se usa también la de 2.5. Digamos, tu celular no puede decir automáticamente, van a empezar a usar la banda de 600 MHz y ya soy compatible. No, se necesita que ese celular venga equipado, venga, digamos, con el equipo electrónico necesario para poder comunicarse aprovechando esos canales y en esas bandas de espectro. Entonces, así clasificamos el espectro a nivel internacional, ¿verdad? Para no crear interferencias. Ahora, las bandas de 800 y 850 MHz son las que reciben estos aumentos. Hay otras que se quedan igual, como la de 700 MHz, por ejemplo. Y hay unas bandas que ya tú lo mencionaste, ¿verdad? Están introduciendo porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a poder licitar más espectro, que es espectro que a nivel internacional se está identificando como, oye, parece que puedes desarrollar redes 5G, puedes desarrollar redes 4G también ahí, por ejemplo, la de 600. En términos llanos, es nueva capacidad para la industria de telecomunicaciones móviles. No estaba antes tasada, porque no estaba en los planes del gobierno licitarse, pero ya como está en el nuevo plan de espectro que se puede aprovechar, por ponerlo en términos sencillos, pues ya entra a ser grabada. Y bueno, ahora, yo creo que aquí lo interesante, y regresando a los datos, es las bandas de 800 y 850 MHz son las que reciben este aumento de 7%. Pero la otra cifra que damos, que es la de 4%, es en realidad un menos 4%. Y se refiere a lo que va a dejar de abonar el Estado mexicano por el espectro que va a devolver Telefónica en 2021. Entonces, como referencia, en 2020, más o menos con el espectro que tenemos nosotros calculado, el Estado iba en 2020 más o menos lo que se estima que recibiría el Estado mexicano por puro pago de derechos en el año, sumando todas las tasas anuales, serían casi 16.500 millones de pesos, 16.469 millones de pesos, más o menos. Si eso lo tomamos como el escenario base, lo que vamos a recibir o lo que recibiríamos en 2021, considerando el espectro que se va de Telefónica, serían aproximadamente 15.833 millones de pesos. Entonces, al hacer un aumento menos agresivo en las bandas de 800 y 850 y contando el espectro que se va a dejar de tener, que va a devolver Telefónica a finales de este año, en el siguiente año la recaudación digamos, por derechos va a bajar alrededor de 4%. Tomando en cuenta, así decimos, ok, ese es el escenario diputados 2021. El escenario Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2021, que eran los aumentos de 56%, iban a producir un incremento de la recaudación de 2%. Entonces iba a ser un año de tener menos espectro, pero pagar un poco más por él. Entonces, ahí es donde está, yo creo, ahorita digamos, si tuviéramos que resumirlo, es eso. Es un sentido lógico, ¿no? Al haber menos espectro asignado, pues la tesorería va a recibir menos y también aquí es donde cerramos la pinza un poco de cuál es uno de los factores que influyen para que Telefónica, tal vez para que haya regresado ese espectro, muy probablemente la estructura de derechos. Entonces, no corregir puede generar más devoluciones en un futuro. Claro, claro. Y ya empezamos a ver las primeras consecuencias de todo lo que se ha hablado, ¿no? Inhibir precisamente el uso de espectro por precios altos, pues nunca será bueno ni para la industria ni para el desarrollo de la economía digital, y ahora ya estamos viendo tampoco para la recaudación. Casualmente, que es un tema que creo que Jesús, que ojalá tengamos oportunidad de platicarlo más ampliamente, pero hoy un jugador importante del mercado, pues en esta semana, más bien, en esta semana, un jugador muy importante del mercado de las telecomunicaciones en México, le tocó reportar su reporte trimestral al mercado accionario y donde resalta, tiene por tradición al otro día hacer una conferencia de relación con inversionistas para explicarles más o menos cómo va el movimiento de la emisora, ¿no? Y ya esta emisora, pues está dando cuenta de que recorta su CAPEX, su inversión de este año, en un 20 y hasta un 30%, derivado de las condiciones tan agresivas que ha generado el confinamiento sanitario, ¿no? Y estas son cuestiones adversas que sin duda las políticas públicas, el gobierno en turno, la autoridad recaudadora, pues deben de tomar en consideración, porque con todo y que
telecomunicaciones ha sido una industria con elevada resiliencia. Pues ahora, es por primera vez de estos años que yo tengo trabajando en este sector, pues veo que a las telecomunicaciones la crisis ha sido tan grave que también le pegó y bajaron sus ingresos en forma importante. ¿Tú cómo ves esto? Podríamos empezar a ver también que otros operadores importantes en el país empiecen a tomar la misma decisión de retrasar inversiones que representa, decimos otra vez, no solamente es dinero que no entra, sino es desarrollo de economía digital, de este ecosistema digital que estamos en el umbral, o es el futuro presente en el que ya estamos. Es muy importante que toques este punto porque creo que aquí tenemos que ver dos cosas, ¿no? De que cuando tenemos el prospecto de espectro alto por el que se tiene que pagar, la industria de las telecomunicaciones llevamos tiempo en México en donde observamos que, hablando de servicios móviles exclusivamente, las tarifas han tendido a la baja o se han tendido a estabilizar, a encontrar un punto más bajo en donde es estable, ¿verdad? No estamos viendo regresos hacia tarifas que teníamos antes de la reforma de telecomunicaciones, ¿verdad? Hoy en día los usuarios tendemos a pagar relativamente menos por servicios móviles en México. Ahora, esa era una dinámica que ya teníamos sin pandemia. Como platicamos la vez pasada, y bueno, de hecho, como tenemos publicado en tu sitio, hicimos una opinión sobre el COVID-19 como una crisis para las telecomunicaciones de América Latina. Es un año donde al menos el segundo trimestre del año fue crítico, ¿verdad? Observamos caídas de servicios móviles hasta veces hasta de doble dígito. En facturación de equipos móviles fue de doble dígito en muchísimas filiales de América Latina. Y nosotros entrábamos en nuestro análisis que el efecto de dónde se siente el COVID en la industria de telecomunicaciones móviles de América Latina es en las cuentas de prepago, ¿verdad? Muchas desconexiones, en facturación de servicios celulares, que es lo que paga uno por servicio y lo que paga uno por equipo, por teléfonos. Ahora, lo que mencionas El ARPU también, ¿no, Jesús? ¿Vale? El ARPU también, que es lo que pagamos cada mes por consumir estos servicios de comunicación móvil, Sí. también descendió, ¿no? Sí, definitivo, pero aquí lo llamativo es de que, bueno, también puedes tener un ARPU que es medio mentiroso, porque puede ser ingresos de servicios no tan bajos, pero muchas desconexiones, entonces ahí ocurre también un efecto que hay que guardar un poquito de atención. Pero en general vemos que la crisis ha sido en prepago y en los servicios celulares esencialmente. Ahora, este tema del CAPEX, qué bueno que lo sacas a colación, porque otras conversaciones que he tenido en la semana, una pregunta recurrente y muy entendible es si las decisiones que se van a tomar en el aumento de derechos del espectro van a causar tarifas de servicio móvil más altas. Y nosotros tenemos poca confianza en esa postura, ¿verdad? Nosotros no creemos que vayamos a regresar, por ejemplo, a tarifas que teníamos antes de 2016. Más bien lo que nosotros creemos va en el sentido de lo que tú observaste. Se va a tener que absorber el impacto de la pandemia y también, por ejemplo, en el caso de México, de incrementos a las tasas del espectro, muy probablemente se va a tender a absorber en decisiones sobre CAPEX y también en gastos operativos, ¿verdad? En la parte de OPEX, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sería competitivo, ¿verdad? Para un operador decidir nada más, ¿sabes qué? Voy a subir mis tarifas si no sé si mis competidores lo van a hacer, ¿verdad? Es decir, aunque estuviéramos en un escenario en donde dijeran los operadores, sin coludirse, ¿verdad? Oigan, ya llegó la hora de subir las tarifas porque hay que recuperarnos, pues ese sería un escenario donde nadie zigzagueó y listo. Pero en el contexto en el que estamos ahora, pues aparentemente no puedes zigzaguear tú porque te vuelves menos competitivo, ¿verdad? Si yo subo unilateralmente mis tarifas, aunque yo lo planteé como una estrategia para absorber, si mis competidores no lo hacen, pues muy probablemente voy a dañar mis objetivos comerciales o al menos voy a incrementar el riesgo en ese sentido. Entonces, para los consumidores muy probablemente no vamos a ver incrementos dramáticos, ¿verdad? No sé si se va a estabilizar, si vamos a ver ajustes de acuerdo a la inflación, eso puede suceder, pero muy probablemente los operadores van a absorberlo en otros lugares en donde no vuelvan poco competitiva su oferta de servicios móviles, ¿verdad? A la población.
Claro, de una u otra manera resultará negativo, ¿no? Oye, ante este panorama, Jesús, decíamos, la discusión todavía legislativa no ha terminado. Viene también otro proceso importante, que es la revisión del Senado de la República de esta propuesta, de las modificaciones que se le hicieron a la Ley Federal de Derechos, pues tiene que ir al camino de que sea revisado por el Senado de la República. ¿Cuál es ahí donde tú, cómo ves ese termómetro? ¿Crees que haya discusión fuerte? ¿No habrá? ¿Habría incluso momento y tiempo de que la industria todavía también por ahí trate de buscar que el Senado pudiera ventilar un posible descenso de las tarifas? ¿Cómo estás viendo todo este escenario? En ese sentido, yo no tengo muchísima información. ¿No? Mi opinión es, en ese sentido, también una especie de adivinanza. No tengo conocimiento del interior de si algunos representantes de la industria van a cabildear por algún cambio. Yo creo que la batalla, o bueno, el episodio que es el parteaguas, quizás ya lo vimos en la Cámara de Diputados. Ojalá se siga la discusión hacia los senadores, porque es importante, independientemente si se aprueba el proyecto así como está, pues que se quede como un año en el que discutimos de que, oye, el riesgo de esta estructura de pagos es que de un año para el otro haya cambios radicales, y número dos, que también es una estructura que pues año con año año con año demuestra, ¿verdad?, en dónde está el precio alto del espectro en México. Es ahí, ¿verdad? En México no es que se paguen precios de subasta muy altos, es lo que se acumula en estos derechos anuales. Entonces, ojalá siga discutiéndose. Yo creo que no me esperaría cambios muy radicales con respecto al dictamen que se votó en la Cámara de Diputados, pero vamos a ver qué sucede. Como te decía, yo aquí no doy una opinión muy en la que tenga conocimiento de causa de qué es lo que puede pasar. Jesús, en el mejor de los casos, supongamos que esto está planchado y que la Cámara Revisora dice, no hay ningún problema, adelante. Sin duda, este trabajo no está acabado, Jesús. Al principio de nuestra plática hiciste puntualizaste algo muy importante. En realidad, lo único que se ha conseguido ahorita es no haber tenido el incremento que estaba pensando que en algunas bandas iba a ser mínimo de 60%. Y ese sin duda es un gran logro. Pero lo que no se está teniendo realmente es una evaluación justa, una evaluación adecuada en el precio del espectro respecto a sus pares en la región de América Latina y en el mundo, hasta donde hemos visto, según los estudios, según el órgano regulador del sector. Precisamente el IFT ha propuesto un grupo de trabajo precisamente para analizar más concienzudamente este gran problema, no solamente de cara a este tema de recaudación que está para el próximo año, sino estamos hablando de una industria que en los próximos 2, 3, 5 años va a tener una evolución tremenda de llegar al mundo de lo que hemos hablado de la hiperconectividad, ¿no? De lo que nos dicen algunas especialistas, de que la llegada de las redes de quinta generación no solamente va a evolucionar la forma en que nos comuniquemos, cómo hablemos, cómo hacemos las cosas, cómo negociemos, cómo comerciamos, cómo vamos a hacer la comercialización. Va a cambiar muchísimo todo, ¿no? Y entonces estamos hablando de un futuro decisivo para el país. En tu opinión, esta discusión no debe de acabarse, incluso con la aprobación del paquete económico 2021. Ahí no deberíamos de dejar la discusión y hacernos de la recomendación que hace el IFT de formar un grupo de trabajo para ver el tema del precio del espectro. Debe de continuar, porque no solamente, o sea, en esta etapa que tú mencionas de desarrollo, concretamente, por ejemplo, de 5G, que una de las realidades de infraestructuras que vamos a necesitar redes que sean muchísimo más densas, es decir, en lugar de haber en tu zona habitacional, de haber nada más esa torre celular o torre con las antenas,
vas a tener que tener, digamos, small cells o radiobases chiquitas, ¿verdad? Para atender zonas un poco más cortas, pero en donde hay muchísimas conexiones o muchísimo tráfico. Entonces, esta discusión del espectro tiene que continuar porque cuando nos asomemos al espacio de las bandas milimétricas, de las bandas que todavía no utilizan, que están en espacios, digamos, altos del espectro radioeléctrico, que todavía no explotamos en México para telefonía celular, pero que ahí vienen con 5G, ahí tenemos que cambiar un poco el chip de cómo estamos pensando que va a valorar ese espectro. ¿Por qué lo digo? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las bandas que se comentan como bandas aptas para 5G, pero que, digamos, el espectro no es 4G, 3G, bla, bla. Cuando hablamos de 600 MHz, de 3.5 GHz, todavía son bandas que tienen, digamos, pones una radio base y tienen cierto grado de cobertura y están un poco más apegado con lo, digamos, tradicional. Estoy siendo un poco reduccionista que tenemos cuando hablamos de redes 4G. ¿Qué es lo que pasa cuando empecemos a usar redes de ondas milimétricas? ¿Verdad? Estamos hablando de 26 GHz, tal vez 28 GHz, tal vez 39 GHz en el futuro cercano. Son bandas que no tienen esa capacidad de cobertura, ¿verdad? No es como que llevas una radiobase a un poblado y con una radiobase de 28 GHz cubres a todo. No, cubren distancias muy cortas y en interiores a veces ni penetran. ¿Cómo vamos a pensar ahora esas bandas, verdad? Porque si se están cobrando, por ejemplo, como tú lo cobras en la Ley Federal de Derechos, es que cubras una región de un país, de cierta población, la realidad es que ese espectro no va a ser para cubrir a toda esa población, ¿verdad? Vamos a estar hablando tal vez de cubrir polígonos en ciudades. Entonces, necesitamos seguir estudiando la parte de cómo se está evaluando espectro, cómo se están llegando a soluciones a nivel internacional, porque no vamos a poder tasar de igual manera una banda de ondas milimétricas, que te digo, a veces no llegas a cubrir a un interior, a cómo estamos valorando la banda de 600 MHz que puedes cubrir muchísimo terreno, relativamente hablando. Entonces, tenemos que seguir platicando de eso y tenemos que encontrar una manera de reformar este régimen de cómo estamos valorando el espectro. Te digo, vamos a entrar a un espacio donde tiene capacidades o propiedades físicas distintas y como tal la política pública tiene que adaptarse. Jesús, este tema nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Esperemos poder tener la posibilidad de contactarte para ver los resultados que tuvo esta discusión legislativa en la Cámara de Senadores y seguir hablando precisamente de este tema que sin duda aquí lo básico es buscar un insumo esencial precisamente para lo que decimos, ¿no? El futuro de la economía digital del país. Definitivamente. Sin duda. Correcto, Enrique. Claro, vamos a seguir machacando este tema. Por supuesto que sí. Amigas, amigos, les agradecemos muchísimo haber estado en este espacio, en esta plática tan interesante con nuestro amigo Jesús Romo, consultor y analista de teleeconomía. Hasta la próxima.